noches, Dios los bendiga a todos. Bienvenido a nuestro programa Avanzando contra Viento y Marea, que transmitimos por YouTube. A esta serie de programas que hemos llamado Cuando entendemos lo que Dios hace en nuestra vida. La semana pasada nuestro hermano Miguel Espinosa nos narraba de situaciones que superaban sus fuerzas. En medio de esa tormenta encontró la mano de Jesús y pudo salir adelante. Esta semana nuestro hermano José Santiago nos narra sus experiencias, que al igual que Miguel, se sintió confundido, se sintió con miedo y perdido. Escuchémosles. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es José Santiago. Me han pedido, ¿verdad?, que hable sobre un tema y el tema es el siguiente: cuando no entendemos lo que Dios hace. Pues yo me di a la tarea de empezar el tema buscando una cita bíblica. En Isaías primero, versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Entonces ya vemos cómo Dios en ese momento estaba diciendo que el pueblo de Israel no tenía ese conocimiento, ¿sabes? No conocía y no comprendía las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Que les estaba pasando. Entonces, otro ejemplo, en Primera de Corintios 2:14, dice: el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Entonces ya la palabra en el Nuevo Testamento dice que el hombre naturalmente, por su razón, no puede empezar a tener ese entendimiento. Solamente cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces nosotros vamos a ir comprendiendo muchas cosas. Que por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos ese velo, pero teniendo el Espíritu de Dios, el velo se abre, o sea, nuestros ojos se pueden abrir. Entonces, el no entender significa que yo no creo y significa que yo no acepto, ¿sabes? El yo no tener ese entendimiento, pues me hace no creer en Dios y me hace no aceptar a Dios. Entonces, quiero poner un ejemplo. El pueblo de Israel, como todos sabemos, pues fue un pueblo esclavizado por los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Llega Moisés para liberar al pueblo de Israel por pedido de Dios. Entonces, pasan por ese mar rojo y cuando pasan por el mar rojo, obviamente, pues hay una alegría, hay una felicidad, porque Dios de parte de Moisés rompe ese yugo. Entonces, ya una vez pasando el mar rojo, empiezan ese camino hacia la tierra prometida. Entonces, en ese camino hay reflexión y hay prueba. Entonces, estando en ese camino, el pueblo de Israel, porque no entendía la cosa de Dios, porque no conocía, no quería comprender, empieza ese racionamiento humano y dice: espérate, nosotros estamos sintiendo hambre, nosotros tenemos sed. Entonces empiezan a cuestionarle a Moisés: pero tú nos trajiste aquí a morirnos, o sea, tú nos trajiste, nos salvaste, pero estamos caminando y estamos como si fuéramos agonizando, estamos muriéndonos. Entonces empieza ese cuestionamiento, pero ese camino, ellos no entendían que ese paso por ese camino era el momento que yo ellos como seres humanos tenían que agradecer lo que Dios hizo de parte de Moisés. O sea, que estaba rompiendo ese yugo y ellos no entendían que ese era el momento que ellos tenían que pasar esa prueba para ser agradecidos con Dios. Entonces, ¿qué hacen? Fabrican un becerro de oro porque dice: espérate, es que el Dios que tú tenías, que tú nos estás enseñando, no nos está matando. Pues entonces nosotros vamos a fabricar nuestro Dios y vamos a adorar a nuestro Dios. Entonces ese pueblo se subleva contra Dios y ahí sigue la historia. ¿Por qué traigo esto? Porque, vuelvo a repetir, porque no entendemos lo que Dios hace, lo que dice la premisa, esa frase de esta charla. ¿Por qué no entendemos? Pues porque por nuestra razón humana. Entonces nosotros queremos humanizar a Dios. Por ejemplo, en Proverbios 19:21 dice: el hombre forja muchos proyectos, pero se realizará
lo que Yahvé decidió. En Eclesiastés 11:5 dice lo siguiente: como no sabes cómo viene el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace. Entonces, yo tengo muchos planes. El pueblo de Israel en su mente tenía muchas cosas después de esa liberación, pero vieron que no se hacía lo que ellos estaban pensando. Pues entonces ahí viene esa razón humana, esa humanidad, y se subleva contra Dios. Entonces es importante entender que cuando yo estoy buscando una explicación, o sea, cuando yo, lo que yo tengo de fe, trato de dar esa explicación, o sea, que mi fe se vuelve como un ver para creer, o que mi fe se vuelva en ese entendimiento de tratando de comprender eso que Dios quiere, pues entonces ahí tenemos problemas. Porque nuestra fe no puede ser así. Nuestra fe, cuando tú te adhieres a la fe, cuando tú abrazas la fe, cuando tú acoges a Jesús en tu corazón, dice la palabra que esa fe va a ir madurando, va a ir creciendo, pero la fe se va a probar en su momento. O sea que nosotros tenemos que pasar por fuego. En Siracide, Eclesiástico 2, dice lo siguiente: si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Porque así como el oro, más adelante dice, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Entonces tú dices, wow, ¿por qué hablo entonces de entender? ¿Por qué hablo de conocer? ¿Por qué hablo de aceptar? Sencillamente lo quiero traer por los acontecimientos que nos pasan en la vida de nosotros los cristianos. Una vez, estando en una dirección espiritual con Padre Rafael Suazo, él me dijo lo siguiente, me dijo: José, cuando Dios ama, crucifica. Y entonces la realidad ¿verdad? Para mi edad, no entendía, realmente no entendí esa frase. Entonces tampoco me atreví a preguntarle, a cuestionarle, pero me quedé con esa espinita que él sembró. Cuando Dios ama, crucifica. Y a lo largo de mi vida espiritual, eh, la respuesta la fui encontrando en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. En Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus huellas. Y tú dices, wow, nos dejó un ejemplo y tenemos que seguir las huellas. Pero seguir las huellas se refiere a darle de comida al que necesita, vestirlo, calzarlo. Seguir también su huella, eso es parte de, pero también seguir su huella significa en la parte de lo que es el sufrimiento humano. Entonces, yo tengo que meterme también en ese sufrimiento de Cristo. Colosenses 1:24 dice lo siguiente: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Eso lo dice Pablo. Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ya Pablo nos está diciendo que tenemos que soportar lo que le faltó a Cristo de ese sufrimiento, que para mí lo sufrió todo, pero lo que le faltó yo lo tengo que completar en mi carne. Entonces, ya vemos el sufrimiento del pueblo de Israel. Tenían sed, tenían hambre, sentían desconfianza, tenían miedo. Vamos entonces a dar también este ejemplo de el profeta Jeremías. El profeta Jeremías llevó el mensaje de Dios al pueblo de Judá. Lo encarcelaron, lo azotaron y lo pusieron en una cisterna de lodo. O sea, murió por Dios, por el mensaje de salvación.
Jesucristo, todos lo conocemos, hizo el bien, predicó, sanó, liberó y fue asesinado en la cruz. Su apóstol, Pedro, la cabeza de la iglesia, predicó de Cristo, levantó iglesias, dirigió el cristianismo y murió crucificado. Pablo fundó iglesia, predicó el evangelio, fue misionero y murió decapitado. Y tú dices, wow, esto me asusta. Pues entonces, el yo aceptar la fe significa que voy a morir, que voy a padecer, que voy a tener un sufrimiento grandísimo. Bueno, eso lo dice la palabra, eso es parte de, porque ahí está la esperanza del cristiano, ¿sabe? Ahí está ese momento. Llevándolo a mi vida personal, a lo largo de mi vida, yo he tenido unos acontecimientos que me han pasado a mí y me han hecho crecer en mi fe, pero he tenido que sufrir, he tenido que padecer. Lo primero que me pasa en mi vida, ¿verdad? Es a los 30 años, pasando 3 meses de mi cumpleaños, en marzo específicamente, 2005, yo tenía unos dolores de cabeza bien fuertes, esos dolores de cabeza que pues no se me quitaban con nada. Tomaba Panadol, muchas cosas, iba a doctores, sinusitis, alergia, no se me quitaban con nada. Una vez yendo de camino hacia el trabajo, pues me da un dolor de cabeza bien fuerte que yo no pude guiar, no podía ver, no podía guiar, solamente pude marcar el número de mi esposa para decirle, mira, no puedo guiar, voy a mirar para casa para que tú me lleves a un doctor. Y entonces, de camino al doctor, de camino, perdón, a mi casa, pues veo esta gasolinera y en esa gasolinera hay una patrulla. En ese momento yo no sabía lo que estaba pasando y decía, Señor, ponme algo en el camino, ayúdame que yo pueda resolverle este dolor de cabeza, no me deja ver, no me deja pensar. Llego a la gasolinera, había una patrulla y hablo con los guardias y le digo, miren, yo tengo un dolor de cabeza bien fuerte, no aguanto el dolor de cabeza, necesito que llamen una ambulancia y me lleven a un hospital. Y así fue. Para ¿verdad? Resumir ese proceso, me hacen, después que salgo del hospital, a los días después me hacen un CT scan, pero ese CT scan yo no fui a buscar el resultado, yo seguí trabajando las labores que uno sigue haciendo, ¿verdad? Porque uno siente algo, ¿verdad? A su cuerpo físicamente, pero uno tiene que trabajar, uno tiene que llevar el pan, uno tiene que hacer las cosas que tiene programado, nuestros proyectos, lo que hablábamos ahorita. Y así pasó. Yo seguí trabajando y un día por la mañana, mi esposa me dice, ¿no vas a ir a trabajar hoy? Yo digo, no, yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que ir a trabajar, ya me están esperando, yo tengo una reunión bien importante. Me dice, es que no puedes ir a trabajar, necesito que te sientes aquí. Entonces, cuando me dice que me siente, me dice, mira, busqué los resultados del CT scan y el CT scan refleja que tú tienes un aneurisma gigante o un tumor. Disculpen, ¿verdad? Que me tranca un poquito, se me tranca un poquito de la voz, pero me acuerdo de ese momento. Para mí, en ese momento, mi reloj se detiene. Y les digo la verdad, yo sentía como que se me parara el corazón. Y lo único que se me ocurrió decirle, le dije, mira, déjame solo, voy a ir al baño un momento. Y me dirigí hacia el baño, ¿no? Me senté, yo me acuerdo que me arrodillé. Frente al inodoro me arrodillé. Y vino a mi mente el pasaje de la Biblia del huerto de Getsemaní. Bien, en aquel momento,
me acuerdo yo al Señor, le dije, mira, yo lo único que te voy a pedir es que me dejes ver mi hija crecer. Mi hija Fabiola tenía 2 años para aquel momento. Y en esa intimidad con el Señor, obviamente yo no entendía lo que estaba pasando, pero tampoco le cuestioné. Le dije, déjame ver mi hija crecer. Y le dije estas palabras: si esto es para que otros puedan ver lo que tú haces por medio de mí, que así sea. No apartes este cáliz de mí, no me quites esto, y que sea para tu gloria. Esas fueron las palabras que yo le dije al Señor en aquel momento. Eh, él en ese momento le digo la verdad, me dio fuerza, me paré, salí del baño y le dije a mi esposa, vamos para adelante. Resumiendo todo, ¿verdad? El Señor fue poniendo personas importantes, cosas importantes. Yo siempre digo que el Señor juega un ajedrez perfecto y Él mueve su ficha como Él le plazca. Empezamos a hacer, vea, mi esposa empezó a hacer los arreglos con un neurocirujano. Las citas estaban bien lejos y por obra de Dios, esa misma semana, un viernes, yo logro la cita con el doctor, con ese neurocirujano. Y el neurocirujano, pues nada, me dijo, sí, tienes un tumor, es un tumor benigno, pero vamos a atacarlo de esta manera, vamos a tomar unas pastillas, vamos a hacer lo otro y todo va a estar bien. Y obviamente, pues eso ya me da nos dio esa tranquilidad. Ya vimos y empezamos a ver la mano del Señor en el proceso. Han pasado, se cumplen ahora en este noviembre 16 años después que yo me operé, y les puedo decir que para gloria de Dios no hay rastro, no ha habido rastro de tumor. El tumor puede volver a crecer en cualquier momento. Hasta el momento no ha habido rastro de tumor. Y mi salud, gracias al Señor, pues está bien. Estoy aquí, estoy viendo a mis hijos. El Señor me ha permitido tener muchos acontecimientos. Entonces, yo puedo explicar, ¿verdad? Saben, en ese momento yo no, la realidad les digo, y no es porque, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, no sé mi razón. O sea, yo no quise buscar una explicación. Eh, yo solamente creí, no quise entender, quise creer, quise confiar, y eso me ayudó. Sigue pasando el tiempo, ¿verdad? Ya salgo de esta enfermedad, ¿no? De este acontecimiento, pero ese acontecimiento me hizo ver las cosas en términos de la fe diferente. Pero llega nuevamente nuestra humanidad y entonces uno vuelve a ponerse frío, caliente en la oración, y de las cosas de la iglesia, y eso nos pasa a todos. Pero en el proceso, Dios sigue nuevamente haciendo cosas, ¿verdad? Que lleguen cosas a la vida del ser humano. Por ejemplo, otro aspecto que llegó a mi vida en el 2015, la pérdida de mi trabajo. En el 2015, yo estaba con una compañía, yo entendía, yo pensaba que estaba sólido en la compañía, que podía aportar mucho a la compañía, y tenía un ego, tenía, por decirlo de esta manera, una soberbia y un orgullo. Y llegó ese momento cuando el Señor me tumba de mi caballo. Y así lo vi yo. Cuando estando, ¿verdad? Después de la pérdida de mi casa, empecé a pensar, Señor, ¿qué pasó? Si yo entiendo, yo sé muchas cosas, yo decía, yo sé más que otros, eso yo lo llegué a decir y lo llegué a pensar. Llega a mi mente la escena de Pablo, cuando Jesús, ¿verdad? Pablo, el camino hacia Damasco, es tumbado del caballo.
pues así me tumbaron a mí. Yo no entendía lo que Dios en ese momento estaba tratando de hacer conmigo. Y me llega ese pasaje bíblico a mi mente cuando Jesús, perdón, tumba a Pablo del caballo, ¿verdad? Y ahí la historia, ¿verdad? Jesús le pide a Pablo que predique de su reino, que predique la palabra, que haga misión. ¿Qué me pide a mí? ¿Qué me pedía a mí el Señor? Francamente, yo no lo entendía. No, ¿sabes? No lo entendía, pero a través de ese sufrimiento, yo estuve 3 años y medio sin un trabajo fijo. A lo largo de esos 3 años y medio, el Señor me fue mostrando a mí las cosas que yo debía hacer y cómo las debía hacer. Y una de las cosas que el Señor me mostró a mí era el fortalecimiento de mi fe. Que a través de ese sufrimiento de la pérdida de mi trabajo, que yo no quería ver, el Señor me fue mostrando a mí lo que yo debía hacer. Yo estaba con una fe débil, con una fe frágil, con una fe tambaleante, con una fe que no era perseverante, con una fe, yo no les digo una cosa, no la podía llamar fe, porque la realidad es que estaba contra, como el viento y la marea, como el barco que va y viene, va y viene. Y el Señor me fue mostrando a mí lo que yo debía hacer, específicamente en términos de la oración, en términos de leer la escritura, en términos de buscar otras cosas. Y ese tiempo para mí, esos 3 años y pico, sumado a la enfermedad del tumor, me fueron llevando y mostrando muchas cosas que el Señor tiene para mí. Otro acontecimiento en ese proceso también viene la operación de mi hija Fabiola. A mi hija Fabiola le operan de una rodilla. Una operación que para el doctor era bien sencilla. Una operación que el doctor dice, mira, 15, 20 minutos, ya ella va a estar bien, ya va a salir, yo lo voy a poder arreglar y hacer las cosas y todo va a estar bien. Cuando sale de la operación, el doctor nos da los ejercicios que Fabiola tiene que usar para su rehabilitación, para ese proceso de rehabilitación. Y uno de los ejercicios era que mi nena tenía que hacer como apretando el pedal del acelerador del carro en ese proceso. Pues llegamos a casa, chévere. Fabi, empieza a hacer los ejercicios que te dijo el doctor, vamos a hacerle. Dice, papá, yo no siento el pie. Y nosotros, qué raro que no sientes el pie. Eso puede ser a lo mejor producto de la anestesia, que a lo mejor el pie tuyo no ha despertado de la anestesia. Pasó otro día, volvemos a lo mismo. Papá, no siento el pie. Entonces, cuando Fabiola caminaba, ella ponía el pie sin tener ningún movimiento de flexión en su pie. Entonces, ahí nos despierta la curiosidad, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué sé yo? Llamamos al doctor y el doctor dijo, tráigame la nena. Entonces, el doctor se dio cuenta de que no podía mover el pie, de que el pie no tenía ese movimiento. Y empezaron los estudios y las cosas, ¿verdad? Y en el proceso también empezó personas a decirnos, mira, pero eso es un malpractice. Eso pasó en la operación. Ustedes pueden demandar al doctor. Y mi nena nos dice, eso no es culpa del doctor. Eso no fue su culpa. Pues entonces nosotros no queremos, yo no quiero que ustedes demanden al doctor. Entonces después ¿verdad? En ese proceso, el nervio que se llama peroneal de mi hija, al momento de la operación, cuando el doctor le va a doblar la rodilla, porque la operación es de lado de la rodilla, pues se le afectó el nervio. Entonces eso causó de que
mi hija no pudiera mover el pie. Y ahí empezó el proceso nuevamente, obviamente un tiempo de sufrimiento, un tiempo de mucha búsqueda, pero les soy sincero, fue un tiempo nuevamente de que el Señor nos estaba probando nuestra fe, de que el Señor, por ese acontecimiento de mi hija, estaba queriendo, ¿verdad?, enseñarle a mi hija que hay cosas que ella tiene que también preocuparse, y lo que uno tiene que preocuparse es la parte espiritual, desarrollar esa parte espiritual, esa parte de la fe. Y siguió el proceso, ha seguido el proceso de recuperación de mi hija. Y en ese proceso de recuperación hemos visto grandemente la mano del Señor. Hemos visto que el Señor ha puesto, como dijo ahorita, ha ido moviendo sus fichas en este ajedrez, en este juego. Y al sol de hoy, mi hija, de una prognosis que no podía, uno de los doctores dijo, posiblemente no va a volver a hacer lo que era antes. Posiblemente no va a poder danzar, posiblemente no va a poder hacer ningún tipo de ejercicio, no va a poder mover sus pies. Usted tiene que pensar en eso. Posiblemente yo tenga que operarla para que poder restablecer algo del nervio, poder despertarlo. Gracias al Señor, a la mano del Señor, esto pues no ha tenido que ser así. El Señor ha puesto ángeles en la vida de nosotros, ¿verdad? Sus hijos, especialmente en la vida de mi hija Fabiola, que le han ayudado en su recuperación. Actualmente mi hija tiene casi un 99% de movilidad en su pierna. Lo que para el hombre era imposible, para Dios todo es posible. O sea que por medio del sufrimiento, el Señor se vale del sufrimiento para que por medio del sufrimiento nosotros tengamos esa esperanza y nos acordemos de que Él está ahí. Pero no acordarnos solamente en el momento que yo necesito de Él. Nos enseña que a través de la oración, a través del fortalecimiento espiritual, a través de ese no usar mi razón, no tratar de buscar las 20 patas al gato, o sea, a través de todo esto, el Señor se vale de muchas cosas. A través de ese momento yo pude entender, y mi hija ha podido entender, que el Señor siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Actualmente mi hija fue aceptada en una universidad en Estados Unidos, y eso es parte de otra cosa que quiero compartir con ustedes, otro momento, ¿verdad? En nuestra vida como familia. Muchos dirán, muchos nos dicen, van a sufrir, van a llorar. Sí, estamos sufriendo, posiblemente lloraremos, no lo voy a negar, pero lo que una persona le dijo a mi hija en una entrevista por Zoom, que ella no podía aplicar a esa universidad, que no la iban a coger en esa universidad que ella estaba aplicando. Mi hija fue capaz de decir, pues yo voy a aplicar en esa universidad porque esa es la universidad que yo quiero ir. Y ese momento de decir que no, para ella fue un sí, yo voy a hacerlo. Y resumiendo lo que pasó, mi hija fue aceptada en esa universidad que ella quería. Entonces, pues mira, sí, sufriremos, hay un despegue, hay una separación, pero yo sé que el Señor a lo largo de nuestra vida y a lo largo de los acontecimientos de nosotros como familia nos ha ido preparando en nuestra fe. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:10. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones, angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando más fuerte estoy. Todos tenemos que sufrir, todos tenemos que pasar por algo.
Pero en esa debilidad es que el Señor nos hace más fuertes, porque entonces nos revestimos de este Espíritu Santo, de este Espíritu de Dios, para vencer. Así lo hizo Pablo. Y Pablo fue un humano igual que nosotros. Y tú dices, tú dirás a lo mejor, pero él era más espiritual que yo, o él tenía a Dios. Tú también lo tienes, porque cuando te bautizaste, el Espíritu Santo entró en ti. Pues entonces lo tenemos. Podemos vencer. No hay sufrimiento. Y entonces tú vas a decir en ese momento de prueba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, Señor? En vez de decir por qué, di para qué. ¿Para qué, Señor? ¿Qué tú quieres con esto? ¿Qué tú quieres que yo modifique en mi vida para que yo sea otra persona? ¿Para qué? El Salmo 105, el 5 dice lo siguiente: recuerden las maravillas que realizó, sus prodigios, las sentencias que pronunció, perdón. Entonces, ¿qué me dice a mí ese salmo? Que yo tengo que siempre recordar las acciones que Dios hizo en mi vida, en la vida del ser humano. Tenemos que acordarnos de las cosas que nos libró de un sufrimiento, de la muerte, nos libró de muchas cosas, de muchas humillaciones, padecimientos en nuestra vida. Y a veces, y me lo aplico a mí mismo también, somos ingratos en no acordarnos de esos momentos que el Señor siguió siendo bueno con nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice que yo me tengo que acordar de todos los momentos que el Señor me ha ayudado a mí, sea en lo bueno y en lo malo. El ser humano a lo largo de la vida tiene que acordarse de las acciones que Dios ha hecho en la vida del ser humano. Nosotros no nos toca entender, porque el entender nos hace que usemos nuestra razón. Y el usar nuestra razón nos conduce a la duda, a la inseguridad, al miedo, y véngase todas las cosas que podemos decir. Solo nos toca creer, solo nos toca confiar, aceptar y no decir o tratar de entender lo que Dios hace en nuestra vida. Él lo hace porque Él es nuestro hacedor, Él lo hace porque Él es nuestro creador, Él lo hace porque Él sabe que eso que va a pasar en nuestra vida nos va a hacer fuertes para un mañana, para las futuras generaciones, que a través de nuestros ojos, nuestra iglesia pueda ver, y nuestros hermanos o los que no conocen de Cristo puedan ver a través de nosotros, a través de nuestros ojos, que existe un Dios que todo lo puede y que nos ama con locura, porque somos su criatura perfecta, creados a su imagen y semejanza. Y Dios descansó porque vio que todo fue bueno. Así que, mis hermanos, eso ha sido mi testimonio, que a través del sufrimiento, a través de lo que ha acontecido en mi vida, y entiendo que pasarán muchas cosas más, de eso no me puedo librar, pero me siento fuerte, me siento una persona, ¿verdad?, con una fe que ha madurado, que ha ido en crecimiento, y le pido cada día a mi Señor que esa conversión, que no es de un solo día, la conversión del ser humano es de todos los días, que mi conversión sea de alegría y de gozo y de esperanza para otros que puedan verse reflejados en mí. Que a través de lo que pase en la vida del ser humano, que ha pasado a través de mi vida, pues mi familia también puede ver que Cristo sigue presente en nuestra vida en todo momento. Que Dios me los bendiga. Isaías 41:10 nos dice, y cito: así que no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te ayudaré y te sostendré con mi diestra. Hermanos, si vemos como esa palabra poderosa del Señor se hizo realidad a nuestros hermanos José y Miguel.
y todo aquello que creemos en la palabra de Dios. Y como dice la canción, paz en medio de la tormenta. Así que nos vemos en nuestro próximo programa de esta serie, cuando no entendemos lo que Dios hace. Que Dios te bendiga. Buenas noches.